Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político y colaborador en este espacio. Mucho tendrías que comentarnos esta noche acerca del tema de la Guardia Nacional. Ha trascendido desde esta mañana muy temprano, en voz del propio secretario de la Defensa Nacional, dicho en la reunión de seguridad que es previa a la mañanera, que la Guardia Nacional se trasladará por completo el próximo 16 de septiembre, fecha de la independencia, y en el marco del desfile militar se trasladará a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué te parece, Luis Carlos? Bienvenido, buenas noches. Me parece sumamente grave, Pepe, por dos razones. Una es por una razón de legalidad y otro es por una razón del futuro de la protección ciudadana en este país. El primer tema, esto claramente es violatorio de la Constitución. La reforma que propuso López Obrador en 2019 decía claramente en un transitorio que las labores de las Fuerzas Armadas serían transitorias por 5 años y que la Guardia Nacional estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto está en la Constitución. Un decreto del presidente no puede suplantar lo que dice la Carta Magna. Y esto se debe a que el presidente se da cuenta que reformar la Constitución no tiene los votos, pero esto es permisivo por algo que me parece sumamente preocupante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene desde 2019 una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de la Guardia Nacional y luego desde 2020 tiene una controversia constitucional que presentó Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, en contra de este esquema de militarización del país. La lentitud de la Corte para definir estos límites a esta política militarizante, lo único que están dando pie es a que el presidente sienta esta libertad para seguir manipulando una disposición de que la Guardia Nacional es de carácter civil. Esta es la primera cosa que me parece muy grave y donde la Corte me parece que ha sido cómplice por omisión o por lentitud. Y el segundo tema me parece por el futuro de este país. Si nosotros apostamos a que los militares van a ser los responsables de mantener la paz y el orden, primero hay que ver que no lo han logrado en estos 2 o 3 años. Y segundo, yo quisiera un país donde las policías municipales, las policías comunitarias profesionalizadas fueran las que garantizaran la paz y la seguridad, claro, con el ejército como última instancia. Pero me parece que esto es abdicar completamente de un esquema civil democrático en donde sean las fuerzas civiles quienes determinen la vigencia del orden en las ciudades. De tal forma que me parece una de las historias más tristes de los últimos tiempos el que se esté abdicando y que el presidente esté violando la Constitución con ese propósito. ¿Qué motiva al presidente a llegar a este punto? Hace un rato lo comentábamos con Alejandro Ope. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el objetivo que persigue el presidente? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que son dos. Uno que ya debe haber explicado Alejandro Ope, porque yo lo leí hoy en un artículo que escribió en el Universal, que si no hace esto se queda desnudo. Si no hace eso, la gente se va a dar cuenta que la Guardia Nacional es una quimera, una fantasía, un cascarón vacío. La Guardia Nacional en realidad son militares adscritos a una corporación que se llama Guardia Nacional, pero siguen cobrando en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, la Guardia Nacional no existe y además operativamente está bajo el mando militar desde que nació. Entonces, ese es el primer tema, que no hay una organización llamada Guardia Nacional. El segundo tema, creo que el presidente quiere hacer una combinación de militarización con militarismo. ¿A qué me refiero? Que el 16 de septiembre va a ser una fecha histórica para el presidente, porque ese día va a combinar el símbolo de la soberanía nacional y un pleito comercial con los Estados Unidos, envuelto en el simbolismo de las Fuerzas Armadas, que va a inaugurar el militarismo, que es la idea de insertar la imagen de las Fuerzas Armadas como pueblo uniformado, como defensores de la integridad, de la soberanía del país. Entonces, yo creo que el presidente está inaugurando un nuevo modelo de gobernabilidad en el país en donde son las Fuerzas Armadas, el pueblo y su gobierno y su figura presidencial las que establecen el orden en este país. Yo creo que él siente que eso es lo que garantiza que su legado perdure
y lo que garantiza el control territorial del país y el orden que él quiere imponer. Esta segunda me parece que es la segunda razón político-ideológica de por qué quiere descansar su poder en las Fuerzas Armadas. Gracias, doctor. Gracias, Luis Carlos, como siempre, por tu colaboración. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. En un momento... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.